El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En esto llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, dentro del marco de la Navidad, de la octava de Navidad, del día de la Navidad, celebramos hoy y recordamos a San Juan, apóstol, evangelista, amigo, confidente, hombre puro de corazón, capaz de verdaderamente descubrir quién es Jesús. El evangelista fundamenta la fe cristiana sobre el argumento de su testimonio ocular, que es la palabra de la vida, y sobre algunos episodios esenciales escritos de modo sintético y concreto. Juan, sin embargo, aquí pone el acento no tanto sobre la palabra como en el prólogo de su evangelio, sino sobre la vida que Jesús posee y dona. Todo tiene comienzo en la experiencia del apóstol vivida en contacto directo con Jesús. Juan presenta como hechos históricos documentables: nosotros hemos oído, visto, tocado, contemplado la palabra de vida. Estos aspectos son para que nosotros nos llamen la atención, porque nosotros constantemente decimos que estamos en la presencia de Dios. En teoría tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos para verle, nuestros oídos bien dilatados para escucharle, y también nuestro tacto para poder tocarle y contemplarlo desde la experiencia de la fe. Esta experiencia llega a ser más tarde en el apóstol testimonio y ejemplo coherente. Este testimonio se hace anuncio valiente a los otros para que participen del mismo don. Además, el anuncio genera comunión entre los hermanos de la comunidad, comunión que en realidad es
auténtica participación en la vida trinitaria del Padre. Es esa vida divina que viene a la humanidad y nos abraza. Es esa comunión de la que hace brotar el fruto de la alegría a través de una vida entregada, de una vida divina recibida y al mismo tiempo de una vida divina donada. Por eso el acontecimiento de la encarnación se lee y se la descubre a la luz precisamente de los relatos de la resurrección. En estos pocos versículos del Evangelio se nos narran los hechos ocurridos la mañana de Pascua, que tienen como protagonista primera a María Magdalena y después a Pedro y a Juan. La noche espiritual en la que los discípulos están hundidos cederá el puesto a la experiencia de la fe, que toma el relato junto a la tumba vacía, signo de la presencia del resucitado, prueba contundente de que no está ahí. Tampoco se sabe qué ha pasado, pero es evidente que no se encuentra. Ante la noticia de que la piedra ha sido retirada del sepulcro y de que el cuerpo de Jesús no estaba allí, Pedro y el discípulo amado corren al sepulcro. Sabemos, y la tradición ha atribuido precisamente al discípulo amado a Juan, este hombre que corrió más aprisa por su juventud, pero le faltaba la fe. No entró en el misterio, no entró, y ese es el signo de que se queda ante el sepulcro, se queda estupefacto, pero no tiene todavía la capacidad para poder darse cuenta y asumir lo que está sucediendo en ese momento. Es necesaria la madurez del adulto Pedro. Es necesario que el joven espere para que se dé cuenta el paso lento de aquel que viene detrás de él, pero que ha tenido una experiencia mayor que él. Y entonces Pedro entra, porque él ya tenía la fe, él ya estaba capacitado para vivir de una manera diferente la experiencia de la resurrección. Y no es hasta que Pedro entra, el viejo, como Juan logra también entrar por el testimonio de Pedro. Y entonces nos dice, ¿verdad?, el Evangelio, vio y creyó. Ahí es donde brota la fe. Su carrera, la carrera precisamente del discípulo amado, revela su amor, su veneración, y hace pensar en el ansia también de la iglesia joven que está naciendo, la iglesia que busca signos visibles del Señor, especialmente cuando se encuentra en dificultades por la ausencia y no logra verlo. Los responsables de la iglesia de los orígenes viven la experiencia de la búsqueda viven la experiencia de la búsqueda de los signos visibles del Señor. Juan llega antes que Pedro al sepulcro por su intuición de discípulo amado, pero Pedro entra primero por su función eclesial, por su experiencia, por su elección, observando el orden y la paz que reinaban en él. El discípulo amado se abre a la visión de la fe, creyendo en los signos visibles del Señor. Vio y creyó. Esto es algo muy hermoso, porque no se trata solamente de una cuestión meramente física, meramente intelectual, sino de una apertura de corazón, de un acoger, de un estar atento, dispuesto a ese cambio, a esa transformación. No es aún la fe perfecta de la resurrección,
Para esto será necesario que el espíritu del discípulo se abra a la inteligencia de la Escritura, que vea al Señor en persona y que reciba el don del Espíritu Santo. Queridas hermanas, la figura de Juan es fundamental, es de fundamental importancia en la iglesia primitiva y es el que nos da testimonio de ese amor genuino, de ese discipulado auténtico y de esa fe que va madurando a través del testimonio de los demás. No solo por su condición de discípulo amado por el Señor, sino sobre todo por habernos dado con su contemplación en el Jesús más íntimo, el que se revela, Hijo de Dios hecho carne, venido a desvelarnos el rostro del Padre y el camino que lleva a la comunión con Él. Juan es un auténtico contemplativo. Juan es el discípulo que no solamente se contentó con poner la cabeza sobre el hombro del Maestro, sino aquel que entró realmente en el misterio de la salvación, en el misterio de la contemplación, en el misterio de la encarnación, en el misterio del Dios humanado. Por eso la Iglesia y la tradición lo llama el teólogo, porque fue capaz no solamente de manifestar a través de sus escritos quién era Jesús, sino de experimentar en su propia vida, en su propia experiencia, esta transformación para luego poder palparla. Porque fue capaz de ver al sol que nace de lo alto, quedar deslumbrado, pero continuó viendo. Por eso se le pinta con un águila, que es la única ave que puede ver el sol y no quedar deslumbrada, sino continuar viendo. Es importante que su presencia en la comunidad cristiana y hasta el día de hoy, ¿sí?, significa la búsqueda constante, incansable, ¿sí?, del Señor. La contemplación, la comprensión penetrante de la palabra de Dios y la acción del amor. Amémonos unos a otros porque Dios es amor. Y quien vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. No es teoría, es experiencia que le lleva desde el estar reclinado en el hombro de Jesús hasta encontrarse con la tumba vacía, pasando por la experiencia de fe de los mayores. Que San Juan nos conceda la gracia de poder vivir también nosotros, cristianos del siglo XXI, esta experiencia de fe y este amor contemplativo que nos hace libres y nos da cada día la certeza del amor que Dios nos tiene.